Ya, espérense. Bien, bien. Gracias, Ichechani. Están blanquitos. Pichu, pichu. Sacó esa. No, pero esa. Ese botón. Tan maravilla hermosa y fecunda. ¡Salud! ¿Alguien puede dar? Dicen que el cañón de Cotahuasi es mejor que el Colca, ¿es así? ¿Alguien sabe? Está Es mejor muy que el bonito. cañón de Cotahuasi es Sí, es mejor, es que superior al cañón del Colca. yo diría que sí, porque allí en el cañón de Cotahuasi se ven inclusive los 7 niveles de altura que hay en la sierra, ¿no? Y desde el valle profundo, donde el clima es calurosísimo, y mucho más frío hacia arriba. Quien conoce mejor toda ese valle, esa tierra, es Edgardo Hidalgo, que Claro. todavía no está por aquí, creo. Mm. ¿Quieres que le ponga mensaje, Edgardo? Estamos esperando. Bueno, el siguiente número. Hugo Calderón, solo te vemos la parte de arriba de tu cabeza y los lentes. Siguiente número es la charla Ahí, poquito más, vamos. de Galvez. Más fuerte, que de repente no te escucha. Siguiente está la charla de Galvez, está grabada. Ah, ya. La comunidad salesiana laica en Arequipa, en adhesión a los 482 años de la Fundación Española.
Leemos en Mateo capítulo 28, versículo 10, que Cristo dice, vayan a Galilea. Es un mensaje para la comunidad salesiana laica, cuya alma mater es precisamente Magdalena del Mar. Sobre ello reflexionaremos algunas cosas. Así, por ejemplo, en el año 1954 y tal vez 55, vino de Argentina Monseñor Bonamín por asuntos de persecución de Perón. Se aprovechó su presencia para que nos dé un retiro espiritual que trató sobre arte, gracia y alegría. Como vemos, estamos volviendo a nuestros orígenes. El arte es lo máximo de la actividad humana. La gracia, lo máximo de la actividad divina. Si juntamos estas dos actividades, la humana y la divina, se produce la auténtica alegría. También esto puede reflexionarse sobre dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es eso lo que la comunidad salesiana laica está realizando acá en estas tierras. Otra reflexión es que allá por el año 487 a.C., el pueblo judío fue desterrado a Babilonia, habiendo perdido la tierra, el templo, el rey. Sin embargo, Dios no los abandona. Les manda profetas. Así, por ejemplo, Ezequiel, el conjunto de Éctero, Isaías, Esdras, Nehemías, y buscan un sitio para reflexionar. Ese sitio se va a llamar sinagoga. Justamente esta comunidad salesiana laica es una sinagoga que está reflexionando sobre sus orígenes, que es Magdalena del Mar. ¿Por qué Cristo les dice vayan a Galilea? Porque ahí se realizó toda la experiencia de cambio. Y entonces ellos no deben olvidar este proceso. Nosotros también, como comunidad salesiana laica, debemos tener en cuenta de que allá por el año 1964, en el Colegio Salesiano de Arequipa habían 14 salesianos. Ahora no creo que lleguen a 4. ¿Qué indica todo esto? Que debemos comprometernos a trabajar dando al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Justamente en el año 64, donde estaban los 14 salesianos, el padre director Teófilo Vil regresó a su tierra por un tiempo, dado que ya llevaba 20 años sin regresar. A su regreso trajo dinero y con ese dinero el siguiente año se culminó la cripta de Arequipa. Y la inauguración de esta cripta fue precisamente el 8 de diciembre de 1965 en honor a que culminaba el Vaticano II, el Concilio Vaticano II. Y se va a hacer como un homenaje a esta renovación de la Iglesia acompañada de la Virgen. Nosotros, con mayor razón, debemos empaparnos de esta sabiduría, producto del Espíritu Santo en la transformación de la faz de la tierra. Felicito a esta comunidad que se interesa en reflexionar, en regresar a sus orígenes, en tener una fe
vigilante y operativa. Que todo sea éxito y no nos olvidemos que, al igual que Abraham, marchó hacia la tierra prometida, llegó a la tierra prometida y sin embargo vivió como peregrino. Eso lo han demostrado Quiñones, lo ha demostrado Argüelles, lo están demostrando ustedes que han construido su casa, pero en esta casa viven como auténticos peregrinos, viendo de lejos la auténtica casa del Padre. Felicidades y muchas gracias. La comunidad salesiana que siga
gran rache de panza. Para Manuel Rivera. La luna brinda su luz, que es plata pura y marfil, donde aprendí mi ideal, las notas de un musical. Bueno, no recuerdo más. A Rubio, no sé si la conocen, los arequipeños. Perdón. Bravo, bravo. Nace en Arequipa. ¿Están viendo? Sí, sí. Perfectamente, perfectamente. Amplía la pantalla. Ahora va. Todo ahí, pero todavía tendría que hacerlo. Pero estoy buscando dónde los guardé. Están, No importa. Ya no ¿está bien la importa, pantalla no completa? Sí, sí vemos, Hugo. Ya, comienzo entonces. Adelante, Hugo, Procede. adelante. Después de este inconveniente, buenas noches con todos, amigos, hermanos. Buenas noches. No. Vamos a preguntarnos aquello que afecta a muchos peruanos. Melgar, ¿es un prócer de la independencia o se hizo soldado por depresión amorosa? Tampoco, ninguno de ellos.
Por favor, los micrófonos. Hablemos generalidades. Mariano Lorenzo Melgar Valdivieso nace en Arequipa, no se tiene preciso si el 8 o 10 de agosto de 1790. Pero la usanza de entonces celebraba el 12 de agosto su santo, pues fue bautizado en la Catedral de Arequipa en esa fecha, el mismo año de su nacimiento. Fue ejecutado el 12 de marzo de 1815 en Machiri, al caer en manos de los realistas en esta sangrienta batalla. Tenía 24 años de edad. Si tenemos en consideración el plano de la ciudad de Arequipa en tiempos de Melgar, podemos observar con mayor precisión agrandando el mapa. En la parte superior, hacia la derecha, observamos debajo de un triángulo una marca. Allí nació y vivió Melgar. Hoy esta calle se llama Melgar, pero cuando él vivía se llamaba Puno. Podemos decir que Melgar vivía casi en la periferia. El nombre de la calle, como hemos dicho, indicaba que la parte externa a esta marca de color rosado vivía o venían a vivir en Arequipa pobladores de las partes altas de Arequipa y pobladores de nuestro vecino Puno. Este dato es importante porque lo vamos a entender después. Lo voy a recalcar conforme vayamos deshilachando la vida de Melgar. Sus padres, Juan de Dios Melgar y Andrea Valdivieso Gallegos, ambos españoles, hacían de él un auténtico criollo. Su familia vivía del oficio del padre, panadero, pero era numerosa, 19 hermanos, 11 del primer matrimonio del padre y al enviudar 8 con doña Andrea, y semejante cantidad hacía tambalear la economía familiar. Claro, qué bestia. Siendo el introductor del romanticismo en estas tierras, el tema predominante de su poesía es su amor a Silvia, pasión colmada de dolor y despecho. Por eso se piensa que más que un soldado que más que un precursor de la independencia, fue un soldado despechado. Para contrarrestar esta pregunta, me voy a permitir referirme y casi hacer una interpretación libre de un historiador arequipeño, el doctor Eusebio Paz Oldán, que habla sobre este tema. Y vamos a dar algunos testimonios. Primer testimonio, proceso de formación. Melgar desarrolla su vida entre españoles, criollos como él, mestizos y lo señalé, indígenas. Estudia en el convento de San Francisco, en la escuela, y a los 8 años se dice que dominaba el latín, a tal punto que lo enseñaba a sus compañeros de estudio. Se afirma que antes de cumplir los 12 años ya dominaba el inglés y el francés.
Y yo me pregunto, ¿por qué no el quechua? Recordemos que su mayor fama radica en haber introducido en la literatura castellana el jarawi o yarabí. Posteriormente estudia en el Seminario San Jerónimo y allí recibe una gran influencia de importantes patriotas arequipeños, tales como el obispo Pedro José Chávez de la Rosa, de gran influencia, como es natural, sobre los seminaristas. También fue su profesor de este seminario el entonces sacerdote Francisco Javier de Luna Pizarro. Todos sabemos la trayectoria de este patriota. Allí surge la primera generación de patriotas que contribuyeron a modelar la República, y lo cito: José Gregorio Pasoldán, Francisco Lazo, Noel Pintor, Mariano José de Arce, Andrés Martínez, Anselmo Quirós, José María Corpacho, Benito Lazo. Esto indica que Melgar se formó en su ambiente académico de tal modo que recibió la influencia también de otro arequipeño mucho más anterior que él, Juan Pablo Vizcardo y Guzmán. Y las ideas que en el seminario se estudiaban, las desarrolladas por Juan Jacobo Rousseau. Por sus cualidades personales, allí también ejerció la docencia entre 1810 y 1812. Enseñó latín, retórica, filosofía, física y matemática. Por este motivo, su acceso a los círculos intelectuales fue dando formas a sus ideas libertarias. En 1812 abandonó la carrera eclesiástica sucumbiendo a su primer amor, Melisa, cuyo verdadero nombre era Manuelita Paredes, hija del tesorero fiscal de Arequipa. Luego vendrán sus idilios con su prima en segundo grado, María Santos Corrales, la famosa Silvia, quien según la leyenda urbana tenía entonces 13 años. Viajó a Lima para estudiar Derecho en los claustros del Real Convictorio de San Carlos, coincidiendo su estadía en la capital con las manifestaciones a favor de la independencia que se daban como un amanecer libertario. Segundo testimonio, su actividad libertaria. En 1812, después de la invasión francesa en España, surgen las Cortes de Cádiz de carácter liberal. Melgar encuentra el clima propicio para generar una armonía entre criollos, mestizos e indios. Recordemos que en su infancia fueron compañeros de juego. Las Cortes de Cádiz proclamaron, entre otras cosas, la libertad de prensa. Melgar retorna a Arequipa en 1814. Formó parte de las tertulias literarias, grupo integrado por la intelectualidad arequipeña de aquel entonces, y según el doctor Aurelio Miro Quesada, en estas tertulias no solo se realizaban actividades literarias, sino que también se discutían temas polémicos de carácter político, discusiones sobre la libertad, el rechazo al poder español. Melgar era secretario de esta especie de logia. Tercer testimonio. Pero antes es importante señalar que el gran maestro Jorge Basadre Grossman señala que en el Perú se desencadenaron 3 grandes revoluciones independentistas. En 1870, Túpac Amaru. En 1814, Mateo Pumacahua. Y en 1821,
la confluencia de las corrientes libertadoras, sobre todo la del sur. El argumento de Basadre gira en torno a que de estas tres, la más peruana es la de 1814, pues en ella confluyen los indios, los mestizos, los criollos. En agosto de 1814 estalla la rebelión del Cusco bajo la dirección de los hermanos Angulo y Mateo Pumacahua. En noviembre de ese año, Melgar, que se encontraba en Majes, se dirigió a Chuquibamba para enrolarse en las tropas patriotas y se unía al ejército de Pumacahua, quien venía desde el Cusco para capturar Arequipa. Una vez más, recordemos que la niñez y primeros años de la juventud de Melgar se desarrolló casi en la zona periférica de la ciudad, a donde arribaban las familias provenientes de las partes altas de Arequipa y de Puno, tanto para afincarse en la ciudad como transitoriamente en plan de comercio. Entre sus primeros amigos, los hijos de estos nuevos arequipeños, cuyo cuidado y protección lograba de su paciente madre, doña Andrea, y de su hermana. Estas razones llevan a Mariano Lorenzo a adherirse a este proceso revolucionario de Pumacahua y de los hermanos Angulo. Y tal era su capacidad que fue nombrado auditor de guerra. Se derrota al ejército realista, se toma posesión de la ciudad de Arequipa. Y algo que la historia nos tiene oculto. El 12 de noviembre de 1814, al promediar las 6 de la tarde, convocado el Cabildo de Arequipa, el presbítero Mariano José de Arce, con un vehemente y patriótico discurso, logró que este cabildo y los convocados a él proclamaran la independencia en el Perú. Este juramento, con la presencia de Pumacahua y los hermanos Angulo, fue para Melgar la expresión que él tanto quería, que los indios, los criollos y los mestizos lograran que el concepto de existir en nuestra patria sea bajo el signo de la libertad, y para ello trabajó intensamente. Cuarto testimonio. La producción literaria de Melgar. Les estoy presentando Oda a la Libertad, escrito por Melgar. El carácter patriótico de Melgar se puede aquilatar también en su producción literaria de profundo contenido político a favor de la independencia, pues usó sus famosas fábulas, Los gatos, el murciélago, el cartero, el agua y otros escritos en verso que aún hoy sí se siguen encontrando en Arequipa. Oda a la libertad, Oda a la sociedad, dedicada a José María Gorpancho y Abril. Oda al conde de Vista Florida, en homenaje a nuestro célebre compatriota José Baquijano y Carrillo por haber sido designado consejero de Estado. Y en esta obra expone su sentimiento de la mancomunidad hispanoamericana, según el pensamiento de Juan Pablo Vizcardo y Guzmán. Otras fábulas suyas contienen mensajes de crítica hacia el estado de cosas imperante en defensa del indio, lo que nos indica que ya por entonces el poeta se hallaba ganado por la idea de emancipación, corriente que por entonces convulsionaba los virreinatos hispanoamericanos. Dice el doctor Eusebio Quirós Pal Soldán:
Recuerden que estoy haciendo una versión libre de su exposición. Más elocuente que esta oda no puede haber una proclama a favor de la independencia, de la libertad y de la patria. Lo dice en la página 558 de su obra histórica de Arequipa. Y para finalizar este ítem, he transcrito un fragmento de su elegía: Dejad, amigos, injusticia tanta. En la lectura de este fragmento, de estos versos extraídos de la elegía mencionada, nos revelan la claridad de pensamiento del joven poeta, la integración de pensamiento y vida, vida y pensamiento, y la diáfana conciencia de su misión como hombre de su tiempo y como hombre para después de su tiempo. Quinto testimonio. Melgar, hombre de su tiempo y para después de su tiempo. El doctor Eusebio toma de un gran compañero y amigo suyo, también arequipeño, Antonio Cornejo Polar, célebre catedrático de la Universidad Mayor de San Marcos. El catedrático se pregunta, ¿qué nos propone Melgar sobre el Yarabí? Ya hemos aludido a la poesía cívica, pero el Yarabí, una canción amatoria, no necesariamente tiene vínculos con la independencia. Pero si tomamos en cuenta el contexto social, ideológico y político de su época, Melgar comprendemos que es un hombre libertario porque su mayor fama radica en haber adoptado la lírica precolombina o nativa, representada por el jarawi o yarabí, canción de tema amoroso, dando como resultado una auténtica poesía mestiza, cuyos versos se llamarían posteriormente yarabí, y en tal sentido comenzó a liberar la poesía peruana del tutelaje del canon poético occidental, dando pase a una literatura auténticamente nacional. Personalmente, me he permitido esbozar unas conclusiones. Melgar crece en un ambiente de las nuevas ideas que va asimilando paulatinamente en su proceso educativo en base a esa sensibilidad humana que le caracteriza, que le permite entrelazar los diversos aspectos de su vida hacia una meta precisa, la libertad de su patria. Segundo, Melgar, por lo vivido, entiende que la libertad de su patria implica la libertad de todos los estamentos sociales que conviven inadecuadamente en esta tierra que a todos nos dio la vida. Tercero, Melgar entrega a las generaciones futuras no solo su sangre, su ejemplo de patriotismo, su pensamiento, sus creaciones y aportes literarios. Entrega, en una palabra, su vida en permanente crecimiento. Y los arequipeños nos sentimos identificados y consideramos que Melgar es el prototipo del arequipeño, porque es querendón como ningún,
cuyo pecho está pronto a contener desbordes de lavas republicanas, que no duda en hacer proyectiles de los hierros de las campanas, pues no en vano se nace al pie de 3 volcanes. Muchas gracias. Muy bien, Hugo. Muy bien, Hugo. Gracias. Nos has Hazle- dado a conocer algo que ignorábamos. Nos has dado un poco de la sangre arequipeña. Sí, es una idea que se tiene que melgar por la decepción que tenía de Silvia. Silvia era su prima. Pero como sabemos, como lo hemos visto, Melgar vivía en la zona periférica casi. Está a 2 cuadras del Colegio Salesiano. Allí está su casa. Claro. Y eso era ya la salida de Arequipa hacia Puno. Más abajito está la iglesia de Santa Marta, si todos conocen. La iglesia de Santa Marta contiene una imagen de Cristo crucificado que la tradición dice que lo mandó Carlos V. Y es un Cristo muy llagado, muy llagado. Y para una ermita, posteriormente fue la iglesia de Santa Marta. Y aquí un detalle importante. No sé si ustedes han visto, por ejemplo, el Cristo crucificado de la Catedral de Lima, de la Catedral de Arequipa, de las iglesias de Santo Domingo, generalmente de las iglesias de los españoles. ¿Se han dado cuenta? Son Cristos blancos. Tiene solamente la llaga del pecho sangrando, todo lo demás sin sangre. En cambio, los Cristos para los indígenas, profundamente llagados. ¿Se han dado cuenta de ese detalle? Observen cuando el Cristo, el Señor de los Temblores, el Señor de Huanca, La caña. todos los Cristos muy llagados, muy heridos. Por eso. Y la iglesia, repito, de Santa Marta era una ermita dedicada a los indígenas. Santa Marta, de acuerdo al mapa que hemos visto, estaba casi fuera de la ciudad. Qué bien, Hugo, qué bien. Hugo, tenemos 2 ponencias más, Hugo Guamaní y Edgardo Hidalgo. Veamos si se puede de una vez entrar en esto. Bueno, compartimos pantalla, Carlos. Sí, ya puede compartir. A ver, ya. A ver, me confirman el... Sí se ve, sí se ve bien. Muy bien, Se está ve muy y bien. Estamos muy bien también. Muy bien. El tema que me ha tocado desarrollar es los recursos naturales. En un principio habíamos pensado quizás explayarnos un poco más, pero hay una limitación respecto al tiempo. Y bueno, es por hartos ya conocido, aparte de que el relieve, la misma configuración de los terrenos en Arequipa, hacen que sea algo peculiar, ¿no? Sobre todo en los recursos naturales. Primeramente, con los recursos mineros, hay 2 tipos de minería metálica y la minería no metálica. La minería metálica, cobre, molibdeno, plata, oro, zinc, plomo, que se explota sea a cielo abierto, como por ejemplo Cerro Verde,
o minería mediana subterránea, como por ejemplo las minas de Orcopampa, las minas de Caylloma, y otra minería pequeña que son los informales de la minería de oro. En la minería no metálica hay agregados para construcción, fertilizantes, sal, boratos, materiales para acabado de construcción, el sillar, el travertino, la piedra laja, pizarra, canto rodado, etc. Y caliza que mezclado con la arcilla y la puzzolana se emplea para la fabricación del cemento. También hay caliza para la fabricación de cal viva y la construcción. Esta es una vista de la minería de Cerro Verde. La actividad minera en una década ha variado su aporte al PBI del 6 al 10%, al 16 al 10%, y su producción representa el 89% de las exportaciones regionales. Aquí vemos en esta vista la distribución de los distritos mineros. En algunos lugares, aparte más a la sierra, vamos a ver que son la producción de plata, la producción de plomo, de zinc. Y hacia la costa, o sea, pegado ya en las estribaciones y en la cordillera de la costa, estarían las minas de producción de cobre y molibdeno. Ahí si ven ustedes unas manchas color amarillo, es el color rojo, la producción de oro, ¿no? Principales sitios donde se explota este tipo de minerales en Caravelí, Condesuyos, Castilla y en Chivay como parte del agregado, o mejor dicho, que viene acompañando a los minerales de plata. En el primer bimestre del año, la producción minera acumuló un incremento del 18.7% por los mayores volúmenes de producción de cobre. Oro de 21.7%, plata 52%, plomo 30.6%, zinc 23%, molibdeno 39.1%. Entonces, esto quiere decir que a nivel regional Arequipa ocupó el primer lugar ahora, hasta la estadística de junio, el primer lugar en la producción de cobre y de molibdeno. No quiere decir de que Arequipa siempre ha tenido esa producción. Lo que sucede es por los conflictos sociales que hay en la minería de Apurímac, que ha bajado un poco la producción de cobre, ¿no? Al participar en el 20.6%, 35.4% respectivamente. Y mantuvo la tercera posición en la producción aurífera, siempre. Siempre Arequipa se ha caracterizado por mantener esa tercera producción, aparte de las minas de oro que están en el norte y el tipo de minerales de placeres que se encuentran en Madre de Dios. Arequipa cuenta con una cartera de proyectos mineros futuros valorizados en cerca de 5.357 millones de dólares. Entre ellos está Tía María y el Zafranal. Tía María por conflictos, más bien por definición social, aún todavía no entra en preparación y producción. Ya todos los estudios están aprobados, solamente faltaría que la población tome conocimiento, ¿no?, de la bondad que significaría tener en producción este proyecto de Tía María. El Zafranal, que se encuentra por el lado de Majes, también es una minería de oro y cobre. Probablemente esté entrando ya en producción el próximo año. Aquí vemos unas vistas de lo que es Cerro Verde, en las partes de Yarabamba, el tipo de minería a cielo abierto, y las minas de Caylloma. Típico de la mina de Caylloma, Orcopampa, Arcata, Ares, etcétera, son típicos la explotación de minerales por socavones, o sea, minería subterránea. Es una vista también de la mina Arcata. Una mina Arcata que se encuentra a cerca de 5.000 metros. Hoy en temporada de invierno es prácticamente un lugar solamente donde se atreven los que están acostumbrados, ¿no? Porque de 4.800, 5.000 metros, sobrevivir en un ambiente netamente frígido,
donde llega algunos momentos en que se cierra la bocamina y se llena con, mejor dicho, lo tapa, se forma una cortina de hielo. La minería no metálica comprende las actividades de extracción de recursos minerales que luego de un adecuado tratamiento, gracias a sus propiedades físicas y o químicas, se transforman en productos aplicables en diferentes usos industriales, agrícola y de construcción. La caliza, la arcilla, la puzolana, el sillar, la piedra laje, el travertino y los boratos, como ya habíamos señalado anteriormente. Aquí vemos unas vistas, ese tipo típico de la piedra laja, empleado para la ornamentación de las casas, en la fachada de las casas. Al lado derecho tenemos unos bloques de sillar, que hoy en día ya ha caído un poco la producción de sillar, muy pocos son los que utilizan este tipo de materiales, tanto por su peso, que cada uno debe estar alrededor pesando unos 50, 60 kilos. Entonces levantar un sillar de esos es un poco difícil. Lo que sí, más bien ya se está promoviendo desde hace muchos años, ¿no? La producción de plaquetas de sillar, como ven ustedes ahí en la vista, hay unas plaquetas que son de dos tipos, ¿no? Hay un tipo blanco y hay un tipo rosado. El único sitio que quizás donde se ve este sillar rosado es el Palacio Arzobispal en la ciudad de Arequipa. Después hay otros tipos de materiales, como ustedes ven acá en la figura del ángulo inferior izquierdo. Bueno, dirán, esas son piedrecitas, sí, pero esas piedrecitas tienen un valor muy alto en la industria de la construcción. Son materiales que se extraen, que se recolectan, mejor dicho, en Camaná. Y ahorita el valor de unos 20 kilos, más o menos, sí, 20 kilos de este material está alrededor de los 70 soles, ¿no? O sea, es un poquito caro, pero sin embargo le da una bonita vista a las construcciones de la ciudad de Arequipa. Muy poco lo utilizan, más es en sillares y piedra laja. Otro recurso que cuenta Arequipa es su fábrica de cemento de Yura. Para la fabricación del cemento de Yura, tiene dos denuncios que se ubican a cerca de 25 kilómetros de la fábrica, donde se explota la caliza. La caliza vienen en diferentes composiciones que luego se trituran y se forma el clinker. El clinker es un tipo de material que tiene ya cabeceo, o sea, se homogeniza la ley que le llamamos nosotros del material este de molienda, y se lo lleva a una temperatura de 1200 grados. Si ustedes ven acá una torreta la más alta, entonces el material sube hasta esa altura de 150 metros y desde ahí lo lanzan hasta la parte baja para el enfriamiento. Yura cuenta con una planta cuya capacidad de producción es de 2.1 millones de toneladas de clinker y una capacidad de molienda de cemento de 4.3 millones de toneladas de cemento. Estos cementos se exportan a Chile, Bolivia, Brasil y tiene un buen mercado de aceptación. Ahora ya la fábrica tiene muchas variedades de cemento. Cemento tipo 1, tipo 4, tipo 5. Tipo 5 y para diferentes tipos, ¿no? O sea, para uso normal, para construcción normal, o si no, para cemento también para la construcción de diques u obras portuarias. Ese es otro, ahí ven una cantera de sillar, Añashuayco, que es el sitio donde se abastece, se corta el sillar para llevarlos a la venta, ¿no? Y hoy en día esto se ha convertido en una ruta muy espectacular, ¿no? Ustedes ven acá, por ejemplo, el frontis de una cantera donde está plasmada la Catedral de Arequipa, ¿no?
Y es muy fácil y es muy vistoso el tallar este tipo de materiales que forma parte, por ejemplo, de la Catedral de Arequipa. Aquí hay otra vista de cómo es la afluencia del turismo en esa ruta del sillar, ¿no? Y las diferentes formas que le dan los artesanos para el atractivo turístico. Otro de los aspectos que tiene Arequipa es la energía geotérmica, muy poco explotada, pero sí está dentro de un plan de aprovechamiento que se encuentra a lo largo de la cuenca del río Colca. En el río Colca se ha identificado un punto de emanación Pinchollo, punto de emanación geisérica, un geyser, que tiene un gran potencial de energía geotérmica. La zona sur sería la primera en desarrollar este sistema geotérmico en el Perú, cuyo potencial bordearía los 3.000 megavatios y se incrementará en 30% la capacidad del sistema eléctrico interconectado nacional. 4 empresas geotérmicas operan las 16 autorizaciones otorgadas, una de ellas está en la región de Arequipa. Lo que yo les mencionaba, el geyser de Pinchollo, ¿no? Cuenta con un potencial de generación de 150 megawatts, el más alto a nivel nacional, mientras que la región podría generar cerca de 500 megawatts. Ahora, actualmente solamente hay un estudio, todavía no se ha promovido ni tampoco hay estudios para aprovechar este recurso. Es un recurso muy importante, además de que es una energía limpia, ¿no? Centros turísticos y de recreación. Los centros turísticos y de recreación es un recurso que Arequipa sabe explotar en cuanto a que en estos lugares existen afloramientos de agua, como son las aguas de Yura, las aguas de Jesús. La de Yura es la más conocida, que se ubica a 28 kilómetros de la ciudad de Arequipa, 46 minutos aproximadamente en auto. Cuenta con baños termales al pie de la zona del volcán apagado de Chachani. Las aguas de Jesús se ubican a 6 kilómetros de la ciudad de Arequipa y a 12 minutos aproximadamente en auto. Sus aguas termales son específicamente indicadas para dolencias renales, hepáticas y dérmicas. Este es un aspecto también del balneario de Yura. Este es el agua natural, que le llaman el Pozo Negro. Y aquí hay unas características de los pozos: el Pozo Tigre, la piscina Tadeo Genque, el Pozo Zamácola, el Pozo Fierro Viejo y el balneario de Quiscos. Son cinco puntos que vale la pena visitarlos. El más llamativo es el quinto, que es el balneario de Quiscos. A diferencia del resto de aguas termales que se encuentran en el centro de Yura, Quiscos se encuentra en la zona norte, pasando los pueblos de Yura Viejo y Yuyupampa, 15 kilómetros de Yura. Los recursos hidroenergéticos y agrícolas. Esto tiene que ver mucho con el proyecto Majes-Siguas 2, cuyo plan es es aprovechar y ampliar la frontera agrícola en unas 38.000 hectáreas. La central y la construcción de una central hidroeléctrica, que es la central hidroeléctrica Lluvia, de 288 megawatts, generaría el 50% del canon hidroeléctrico. La central hidroeléctrica de Utah de 156 megawatts. Este es un proyecto muy interesante que aún a la fecha todavía no se ha reiniciado. Parece que la construcción de este proyecto estaba desde el 2014 y aún a la fecha han tenido que pasar cerca de 8 años y aún todavía no se ha definido, ¿no? Se trata de aprovechar, de afianzar el recurso hídrico en la parte alta, llevado por medio de túneles, y hay una central hidroeléctrica, el proyecto de la central hidroeléctrica de Lluvia, con una caída de más o menos unos 1.000 metros, y la central hidroeléctrica de Utah con una caída de 500 metros. Es un proyecto muy interesante y que daría un realce y también el desarrollo de la zona sur. Arequipa se está trasladando ya, abandonando un poco la tradición paisajista de la ciudad. En cuanto a producción agrícola, se estaría trasladando ya a las pampas de Majes, Siguas, etcétera, ¿no? Este es uno de los baños de Chacapi y Yanque, en el Valle de Colca.
a lo largo del valle, si uno tiene la oportunidad de visitar estos sitios, va a encontrar este tipo de baños a lo largo de toda bueno, por lo menos en la mayoría de los pueblos, porque hay bastantes puntos de afloramiento de aguas termales. La temperatura aproximada es de unos 60, 50 grados centígrados y es muy, muy bueno. Yo les recomiendo que cuando vayan por ahí, vayan a Chivay y visiten todo esto, esta cuenca. Igualmente los baños de Luicho en Cotahuasi, cuya temperatura también está alrededor de los 40, 30 grados, ¿no? Aguas termales, cuyo caudal, sin exagerar, puede llegar hasta los 2 metros cúbicos por segundo. Otro tipo de recurso es la energía solar, la energía fotovoltaica. Arequipa tiene un alto potencial para el aprovechamiento de la energía solar, ya que cuenta con las características idóneas para convertirse en el centro de producción de energía solar en el Perú. Hay capitales privados, como esta, por ejemplo, la planta solar Caterpillar de Ferreiros, que ha construido una planta, ha logrado sustituir el 20% de la energía utilizada para su centro de reparación de componentes, La Joya. La planta está integrada por 2.000 metros cuadrados de paneles solares con una capacidad instalada de hasta 200 kilovatios. El diseño del proyecto de energía solar en La Joya incluye la disposición de paneles solares Caterpillar en las instalaciones techadas y los estacionamientos del taller. Plantas solares en Arequipa hay dos, una que está en el centro central de Majes, inaugurado el 31 de octubre del 2012, situado en Caylloma, y el otro central de repartición también en Caylloma. Bueno, eso era lo que quería mostrarles y aquí quedo. Muchas gracias. Muchas gracias, Hugo. Bueno, después de las conversaciones de dos Hugos, vamos ahora a escuchar la conversación de Edgardo Isidoro Hidalgo. Con nosotros, Edgardo Isidoro. Por favor, compártele la pantalla a Edgardo Isidoro. Ya estoy. Sí, ya estás. Sí, ahí estás. Bueno, perfecto. Muy buenas noches. Nublado por ahí, pero no importa. Que no lo entiendo cómo cambiarlo. Bueno, ya. Entonces, buenas noches con todos ustedes y acá presente justamente en la fiesta central de Arequipa, 15 ya al anochecer. No ha habido gran cosa en Arequipa, por supuesto, por la cuestión de la pandemia y bueno, y otras cosas más que se están dando en la ciudad. Bueno, entonces, bueno, mi nombre es completo es Isidoro Edgardo Hidalgo Villena, ¿no? No es Edgardo Isidoro, es Isidoro Edgardo. Bueno, ya, entonces, lo que yo voy a conversar, voy a hablar, voy a exponer es Arequipa en la historia del Perú y del mundo. Arequipa como ciudad o región del Perú, en ninguna época de su historia ha pasado como una ciudad desapercibida o ignorada. Existe en su población o terruño un no sé qué que nos hace luchadores indomables, rebeldes, emprendedores y en todas las áreas del conocimiento, sea la ciencia, la poesía, la literatura, derecho, política y otros. Siempre ha habido y habrá dignos representantes que han dejado huella en el Perú y en el mundo. La característica que distingue al arequipeño desde muy pequeños es ese espíritu de cambio determinante, rebelde y genuinamente confrontador. Tal es así que existe una frase popular: no en vano se nace al pie de un volcán, que repiten como mantra al levantar su mirada y encontrarse frente al majestuoso Misti.
volcán más icónico de todos los Andes peruanos. Orgullo de la tierra. Esta frase además recuerda que la fuerza nace desde dentro como lava de un volcán, que se materializa cuando se necesita. Los arequipeños saben mucho de superar circunstancias traumáticas, de tomar fuerza donde casi ya no queda nada. La historia nos ha puesto a prueba muchas veces. Cabe mencionar, por ejemplo, tan solo algunos episodios, como los terremotos de 1958, 1960 y 2001, que nos dejaron sensaciones de angustia a las generaciones posteriores. Sin embargo, aquellos momentos y pesares sacaron a relucir ese espíritu rebelde y confrontador de todos los arequipeños, e hizo posible tomar lecciones del pasado para volver a levantarse una, otra y otra vez. Pero como sabemos, ha sido, es y será el momento de aflorar la fuerza y el coraje del que están formados y ver brillar ese espíritu volcánico. Arequipa, con justicia, es llamada el León del Sur, en alusión a los muchos levantamientos efectuados allí. Prácticamente todas las revoluciones de impacto nacional. La historia registra 15 gestas entre 1834 y 2001, en donde han demostrado así su orgullo y su dignidad. En estas gestas revolucionarias anteriores podríamos nombrar al conocido Juan Pablo Vizcardi Guzmán, nacido en Pampacolca, con su famosa carta a los españoles americanos, En 1815, la campaña rioplatense en el Alto Perú, los arequipeños, José Manuel Corbacho, Manuel Riveros, estrecharon lazos con las fuerzas patrióticas, en donde destacó el combatiente en esta gesta, Ignacio Álvarez Tomás. Todos estos nombres que van saliendo están plasmados en muchas de las calles centrales, avenidas, en toda la ciudad de Arequipa. La región arequipeña rindió un amplio apoyo a la rebelión emancipadora de Mateo Pumacahua en 1814, en donde se sacrificaron muchos arequipeños, entre ellos el conocido poeta de los yarabíes, Mariano Melgar, y el clérigo Mariano José de Arce. Como sabemos, Mariano Melgar muy tempranamente fue fusilado y matado. En la literatura y el arte, volvemos a nombrar a nuestro gran Mariano Melgar, que con calidad de su lírica trazó la línea que orientaba la creación literaria de su ciudad natal. En los siglos XIX, las voces poéticas de Benito Bonifaz, Manuel Castillo, José Mariano Llosa, Ignacio Gamio, entre otras. A fines del siglo, con la novela José o El Hijo del Pueblo de María Nieves y Bustamante, nos da señas preciosistas de la ciudad natal. El filósofo y jurista Jorge Polario Ugarteche, autor de Arequipa, Descripción y Estudio Social, 1891, cuya frase, años se ha batido Arequipa bravamente para conquistar instituciones libres para la patria. Su frase famosa, no se nace en vano al pie de un volcán, y que sintetizó el sentimiento de Mariano Melgar presente en la literatura. En el siglo XIX y XX, la voz romántica de Francisco Mostajo,
caudillo en sus pliegos al viento en 1908. Otra generación de inquietud, de cambio, son los literatos Percy Gibson, César Atahualpa Rodríguez, Federico Agüero Bueno, Renato Morales de Rivera. El grupo Los Coloninos se suman Alberto Hidalgo y Alberto Guillén, Juan Osorio, Juan Manuel Polar, Osvaldo Reynoso, Mario Vargas Llosa, José Ruiz Rosas, Cesario Martínez y muchos más. Son todos literatos que han surgido en su época y han marcado su historia en la historia del Perú y en la historia del mundo. En la pintura y la música, Teodoro Núñez Ureta, Luis Palau, en sus grandes paisajes coloridos. Julio Málaga Grenet, caricaturista. El gran pintor Carlos Bacaflor, retratista, del cual existe una gran escuela acá en Arequipa, un instituto con el nombre de Carlos Bacaflor, ya de muchos años atrás. El gran José Vinatea Reynoso, con su famoso libro Los Balseros de Titicaca. Vivió muy poco, nació en 1900 y murió en 1931, pero dejó plasmada su obra y su inquietud. En la música, Manuel Aguirre, el gran Dunker Lavalle, pianista y folclorista, del cual hay otro instituto muy conocido acá en donde surgen muchos jóvenes, en donde aprenden la música, el arte y el cultivo de los instrumentos musicales. Benigno Bayón Farfán, es indiscutible tener que hablar de él. Es autor de múltiples yarabíes, valses, y uno de los más conocidos es el Vals Melgar, que es casi un himno de Arequipa. Y bueno, los conocidos entre tantos, los famosos cantantes de los dávalos. En Derecho y Ciencias Políticas y Económicas, podríamos nombrar a grandes juristas que han brillado con luz propia en toda la historia del Perú. Y con propiedades podemos decir, y no es un dicho que nosotros lo tengamos como estandarte, Arequipa, central de la jurisprudencia de la Academia Lauretana famosa. El ilustre de Valdivia, Toribio Pacheco y Rivero, José Luis Bustamante y Rivero, que fue presidente de la Corte Internacional de Justicia de La Haya y denominado en su tiempo y en el tiempo que trabajó como el apóstol de la paz. Javier de Belaúnde y Somocurcio, Francisco Mostajo, Víctor Andrés Belaúnde, que presidió la Asamblea de las Naciones Unidas. Y a muchos de nosotros nos consta, porque hemos vivido en ese tiempo en el filosofado de Chosica, Víctor Andrés Belaúnde visitó nuestra casa y era muy querido por nosotros y tenían un orgullo excelente con los salesianos. También Carlos Ramón Núñez y bueno, el presente y actual luchador José Domingo Pérez, que demuestran esa lucha constante por hacer resaltar y hacer brillar la verdad y la justicia. En la ciencia, con mucho orgullo podemos nombrar a Pedro Paulet Mostajo, precursor de la aeronavegación espacial, y muchos inventos más que nosotros somos conocedores de su gran capacidad mental, técnica y científica. Mateo Pasoldán, matemático, astrónomo, geógrafo, abogado y poeta, denominado también el monstruo del saber. Mariano Felipe Pasoldán, historiador, geógrafo y fundador de la moderna historiografía. Omar Flores, actualmente
destaca en el Comité de Expertos para la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial de Gobierno e investigador de la red social Twitter. Y también actualmente Fernando Camargo, un gran científico de renombre mundial, investigador del fármaco para tratar los tumores. Como hemos visto en esta breve exposición, en todo el periodo que hemos pasado en la vida republicana, siempre ha habido un arequipeño en cualquiera de los estamentos que he ido nombrando y otros más. Para nombrarlos tendríamos que pasar 1 hora, 2 horas nombrando a uno por uno y especificando todo lo que hicieron y todo lo que lograron. Y con orgullo podemos decir, un orgullo natural, que el arequipeño donde va deja huella y sobresale a nivel mundial y a nivel del Perú. Bueno, este es más o menos un resumen de lo que nosotros hemos captado, conocemos, y que de repente muchos de ustedes conocen a más personajes arequipeños que han sobresalido, y más que sobresalir, han puesto al servicio de la sociedad sus conocimientos, su apertura y su firme propósito por cambiar las circunstancias y la vida del Perú. Muchas gracias a todos por escucharnos y les agradezco su atención. Edgardo Isidoro, muchísimas gracias, y estás entre los arequipeños grandes, no pequeños. Muchas gracias. Bueno, obviamos todas las presentaciones artísticas y, atendiendo la hora, le cedemos la palabra a Guber Zúñiga para que cierre el programa. Guber, Quisiera pedir permiso para Sí. una intervención, si es posible, antes de que Guber cierre el programa. Sí, Guber se va a callar todavía. Por mi parte, muchísimas, sí, puedes, Adelante. sí, puedes empezar. En Salvador. primer lugar, quiero hacer presente el saludo que traigo desde España, Navarra y Cataluña, donde he estado, de Juan Godayol, que agradece los donativos que mes a mes se le ha estado enviando desde Hades, y el saludo cariñoso de Joaquín Garcés, de Jesús Bengoechea, de Luis Ceras, Eusebio Larrañaga, Javier Argemí y Jordi Darder. Y a continuación quiero hacer una... A ver, compartir pantalla. Bien, quiero hacer un pequeño homenaje a Arequipa, un homenaje artístico de mi parte, con algunos óleos que yo he pintado, porque Arequipa ha sido uno de los paisajes preferidos cuando se ha tratado de pintar. La campiña arequipeña con la majestad del Misti. Otro aspecto hacia el otro lado de la campiña arequipeña. Una zona rural también con Arequipa de fondo. Una calle arequipeña con un arco de sillar que, según entiendo, ya no existe, pero que yo he rescatado de algunas fotografías antiguas de Arequipa. Este es el conocido Molino de Sabandía, que es uno de los puntos turísticos más frecuentados por quienes visitan Arequipa. Y este es el interior de ese mismo molino, donde se ve
la piedra que rodaba para moler los granos, impulsado por la fuerza del agua en la parte inferior. Otro molino que actualmente se ha convertido en hotel, el Molino Blanco, diferente al anterior. Una iglesia en el Colca, en el pueblo de Yanque. Este es el de Yanque. Y esta es la muy conocida iglesia de Yanaguara, también de sillar. Al lado de o al frente de esa iglesia está esta calle, también con este arco de sillar. Esta es una calleja con contrafuertes, está cerca de la catedral, me llamó mucho la atención por las sombras y el sol que se proyectan, ¿no? Una casona arequipeña, claustro conventual, no recuerdo si es San Francisco, creo. San Francisco, San Sí, Francisco. ¿no? San Francisco, efectivamente. Y esta es la iglesia de San Lázaro. Con este cuadro yo gané un concurso de pintura ya hace bastantes años. San Miguel de Caima, patio lateral, visto desde la puerta que da a la calle, y el mismo patio lateral, pero visto ya desde adentro. Y este es el campanario visto a través de un muro que tiene esa ventanal. La mansión del fundador, otro punto muy visitado por los turistas o por la gente que llega a Arequipa. Y este es el patio interior. Pero ahí quiero contarles una pequeña anécdota. Este cuadro yo lo pinté hace 30 años. Cuando este patio interior de la mansión del fundador se veía, como está ahí en este cuadro, de sillar, porque toda la construcción está hecha con sillar. Pero resulta que pasando los años, un alcalde, no recuerdo el nombre, decidió pintar este patio con colores coloniales, tapando la prestancia del sillar, ¿no? Y el resultado es este. El mismo patio ahora ya no se ve el sillar, sino incluso las partes blancas, no es el sillar, sino pintura encima del sillar. Creo que se ve muy bonito, pero para mi gusto le quitó la prestancia del sillar, ¿no? Aquí vemos comparado el antes y el ahora, ¿no? En fin, hay opiniones, hay una polémica acerca de si se tenía o no que pintar. Otro aspecto del mismo patio, pero hacia el otro lado, con su bugambilla. Wow. Esta es la parte exterior de esa misma mansión del fundador, una ventana con su reja, su geranio. Y esto es desde el zaguán, el mismo patio, pero visto ya a través de la reja. Y un capítulo muy querido por mí es el convento de Santa Catalina. Algunos cuadros. Este es el patio de la lavandería. Aquí está el pozo y estos jarrones grandes partidos en dos donde las monjas lavaban su ropa, ¿no? Esta es la famosa calle Córdoba, que es una de las más típicas y mejor conservada. Otro aspecto, otro rincón del mismo convento. Las calles han sido inspiradas en calles andaluzas, como todos ya sabemos, ¿no?
con sus faroles, sus geranios. Cuando vayan a España y visiten Andalucía van a ver que este pueblito, que es el convento, es una reproducción de las calles de Andalucía. Ahí vemos el Chachani al fondo. Otro de los aspectos del convento. Claustro, uno de los claustros de Santa Catalina, visto desde afuera y visto desde adentro. Estos arcos también son clásicos, ¿no? Muchos pintores han reproducido este rincón. Y esa es la postal típica también. Es la misma calle Córdoba. Y las celdas, ¿no? Las celdas del convento, que a mí me gusta mucho por trabajar en óleo la proyección de la luz del sol a través de la puerta de las celdas, ¿no? En total son como 40 cuadros de Arequipa que yo he podido pintar a lo largo de muchos años, ¿no? Las celdas. Esta incluso tiene su horno y su cocina. Un laberinto de celdas y de entradas, puertas, proyecciones. Muy bien, bueno, eso sería mi contribución, mi homenaje a Arequipa, que paisajísticamente es mi preferida. Gracias, Arequipa. Gracias a ti, Rojas. Gracias a ti, Salvador. Muchas gracias. Bien, Salvador. Gracias, Salvador. Muy bonito. Nos has recordado, yo estaba recordando todas las fotografías que has pasado, la llegada siempre de nuestros amigos o hermanos de Chosica, de Magdalena. Cuando llegaban siempre hemos tenido la oportunidad de poder ir a visitar todos esos lugares. Yo me imagino que muchos de ustedes ya los han visitado también por cuenta propia, ¿no? Y los que han podido, a los que hemos podido atender, sí se acordarán que hemos ido y hemos caminado por todos esos lugares. De repente no por todos absolutamente, pero sí por la mayoría. Y seguro que tú te acordarás cuando venías a visitarnos del Ecuador, Carlitos Becasela. Realmente. Siempre, digamos, hemos tenido ese gusto, ese placer, digamos, tan grande de poder estrechar la mano de ustedes, recibirlos con el cariño y el corazón arequipeño que se parece mucho también al corazón del volcán, porque allí hay fuego y hay un fuego de amistad, un fuego de generosidad, creo yo, que es mutuo, compartirlo con todos y cada uno de ustedes. El hecho de estar esta noche aquí reunidos nos muestra también, digamos, no solamente el hecho de pasar un momento, ¿no?, sino el interés que cada uno de nosotros pone para poder compartir y participar de todas estas experiencias que se van dando también a través de la virtualidad hoy en día. Y creo que esto nos une cada vez más, y si cada uno de nosotros pone ese cariño, vamos a poder realizar esa frase tan felizméntica que nos dejó el Oquito Arapovich, ¿no?, de poder tener una felizméntica amistad
¿no? Que realmente nos hace estar unidos y a pesar de la distancia nos hace estar cerca y podemos contemplar incluso también nuestros rostros, no solamente de recordarlos de cuando éramos jóvenes, sino también de cómo van pasando los años y que realmente esas experiencias se hacen cada vez mucho más fuertes y los recuerdos también, ¿no? Gracias a la iniciativa de Wendor, se está realizando, se está haciendo una realidad, digamos, este encuentro que hemos tenido hoy. Han habido algunas dificultades, siempre el tiempo, la pandemia, no, el trabajo, no faltan, digamos, disculpas, pero superando todo eso, hemos podido lograr, digamos, y agradecerle desde ya, no solamente a Wendor, sino particularmente también a Carlitos, ¿no? A Carlos Rodríguez, que nos ha ayudado, digamos, y también nos ha facilitado cuando Salvador estaba pues usando un poquito de algunos días en España, ¿no? Visitando también aquellos queridos amigos que a pesar de estar lejos, siempre los tenemos también en el recuerdo y el afecto que por ellos tenemos es el mismo que nos manifiestan a través de los encargos de quienes van por Europa a visitarlos. También recibimos ese afecto. Creo que para nosotros la distancia, el tiempo, son simplemente circunstancias, porque el fondo de todo es este gran aprecio, este gran cariño, esta gran, digamos, amistad que hemos cultivado siempre. Y en la primera oportunidad que comenzamos a hacer manifestaciones de esta amistad, esto ha seguido creciendo y sigue creciendo en el tiempo. Quiero agradecerle también, aunque que habrá pasado con Chito Gálvez, pero él también aceptó hacer digamos, el trabajo que se le encomendó a Wendor Rodríguez, que ha estado detrás de esto en cada detalle, y creo que eso es muy valioso también reconocerse a los dos Hugos, ¿no? A Hugo Calderón, que siempre está presente, que mucha delicadeza está en cada uno de los acontecimientos, que a veces muchos de nosotros por algunos motivos no entramos, ¿no? Pero no entramos a expresar lo que nos va pasando, pero sí encontramos en Hugo Calderón, el amigo que siempre está dispuesto no solamente a conversar con nosotros, sino está presto a saludar en los cumpleaños o en los acontecimientos más importantes. Creo que es una gran amistad que nos brinda también Hugo Calderón. Igual agradecerle a Hugo Guamaní, ¿no? Que cada vez que se le llama, él también está absolutamente a disposición. Y creo que esto es un ejemplo también para todos nosotros, ¿no? A Edgardo Hidalgo, que es también otro nexo y otra parte de la memoria también de cada uno de nosotros, porque si bien el Loquito Arápolis nos hacía llegar los cumpleaños, ahora quien nos hace llegar y recordar estas fechas de los onomásticos es precisamente Edgardo, que está también presto a las reuniones y a poner el entusiasmo que se necesita para tantas cosas, ¿no? Sigamos cultivando esta forma de ser que tenemos, este cariño, este afecto. Yo veo a través de este medio, podemos recordar, digamos, los rostros, por lo menos, si no nos parecemos tanto como lo éramos antes, ¿no? Ahora pues ya peinamos canas, ahora ya tenemos una calvicie bastante grande, ya las arrugas van apareciendo en nuestros rostros. Bueno, son cosas del tiempo, pero que no nos quitan las ganas de vivir, de tener amigos, de participar con ustedes, creo que, y ustedes con nosotros, ¿no? Entre todos de participar
en cualquier actividad que manifiesta que estamos unidos. Y eso para nosotros es muy importante. Gracias, queridos amigos, por haberlos visto hoy día. Creo que el corazón nuestro rejuvenece cada vez que nos encontramos, aunque sea a través de los medios televisivos o de la tecnología. Esto siempre nos hace mucho gran provecho porque nos hace recordar también épocas pasadas en las cuales realmente hemos convivido juntos, experiencias de crecimiento, de maduración, de aprendizaje, de tantas cosas que ahora nos son de mucho provecho. Muchísimas gracias por haber asistido esta noche a estas presentaciones que, aunque con un poquito de falla, bueno, es la primera vez que estamos haciendo esto ahora nosotros desde Arequipa. Más adelante creo que ya tenemos que aprender, aunque ya algunos de nuestros compañeros de aquí de Arequipa ya dominan esto con mucha mayor facilidad que algunos otros también, ¿no? Muchísimas gracias. Ha sido un gran gusto verlos, ¿no? Desde aquí, en este día de Arequipa, les enviamos un fuerte abrazo, ¿no? De reciprocidad, por haberse acordado del día de Arequipa, de nuestro día, porque cada uno de nosotros siempre se siente orgulloso también del lugar de donde procedemos. Y cuando ustedes hagan un programa de la tierra de la cual proceden, creo que estaremos también presentes para aplaudirlos, para animarlos y para estrechar mucho más nuestros lazos de amistad, de cariño, de hermandad, etc. Muchísimas gracias a todos y de mi parte, muy buenas noches. Gracias, Guber. Gracias a todos ustedes. Quisiera pedirle algo muy importante. Acabas de anunciar la unión nuestra. Debemos de mantener esa llama unida. Ahora ya tenemos todas las semanas jueves de Eucaristía con 3 sacerdotes, entre ellos está René, ¿no? Que nos apoya, y los viernes culturales que estamos desarrollando diversos temas que es de importancia para nosotros y para el país. Yo agradeceré que nos sigan apoyando para que ADES siga creciendo, ¿no? En ese amor, en esa unión que tenemos, esa cosa especial que sentimos entre nosotros. Gracias y feliz día, Arequipa. No sé si alguien más tendría que dar alguna opinión o una despedida. Wonderful, creo que te corresponde. Hermano, gracias a ti y gracias a todos por participar y, como tú lo decías, que esta sea la primera, pero que continúen las otras presentaciones. Esperamos vernos en otras oportunidades. Muchas gracias y buenas noches con todos. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Gracias, nos vemos. No se olviden. Feliz iniciativa. Buenas noches. Carlos Casela, gracias. Chao. Gracias. Gracias, Carlos. Buenas noches. Saludos a tu hermano Marcelo. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Napo. Buenas noches. Primo, gracias. Napo, Gracias, buenas primo. noches. Hasta luego. Gracias. Galo, un saludo enorme para ti. Adiós, Julito Un gusto Arenas. haberte visto. Igualmente, Creo que te hemos Carlitos. hecho dormir. No, estaba bien despierto. Sí, se nota. Te saludo.